Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar ante un público selecto, pero selecto como se debe entender la palabra selecta, selecto, enterado, que le gustan estos temas, que puede discutir con un nivel de estos temas. Entonces, así sí es un público selecto, no me refiero al título de nobleza. En cuanto a la represión franquista, yo lo que quería exponer es un análisis que he hecho a partir de distintos trabajos, de distintas investigaciones sobre el franquismo. Y he concluido en el concepto de estrategias, las estrategias desde el poder para domesticar a la población, para amilanar a la población y para convertirla en ese sujeto pasivo que era la población española, la mayor parte, porque también había un sector consciente y combativo, para convertir a esa población española en vasallo del mando omnipotente del general Franco y sus colaboracionistas. Bueno, pues estas estrategias en principio parten desde la guerra civil en zona ocupada, es decir, esa Castilla-León, donde ahora se descubren centenares de cuerpos asesinados en cunetas y en montes. Estrategias destinadas a la población civil, por ejemplo, de humillación, de difamación, de silencio, de amedrentamiento, esto dicho así en los elementos de un índice, ¿no? La fase que vamos a tratar con más detalle es la fase totalitaria, esa fase que es desde el 36 hasta el 39 y del 39 al 49, es decir, durante la guerra y en la posguerra, y estoy totalmente de acuerdo que una de las artimañas del franquismo fue dejar en la población absolutamente mezclado tema guerra y posguerra, cuando en la mayor parte de los casos la gente se refiere a la posguerra y dice, no, en la guerra, no en la guerra, en la posguerra, ¿no? En ese terreno totalitario, por lo tanto, estamos también circunscritos al concepto clave de poder absoluto y de una técnica y una táctica y una estrategia inspirada en el nazismo y en el fascismo, que tanto hicieron por el triunfo de los militares golpistas, otros conceptos que hay que volver a remachar una y otra vez, porque se desdibuja este concepto con alzamiento, con aquello que la propia dictadura dejó sobre el aire, ¿no? Y para que la población lo tuviera a mano para explicar, ¿no? Para explicarse cómo desde las instituciones que se crea el Estado nuevo, desde esas instituciones se lleva adelante una política de exterminio, pero nosotros no vamos a tratar en sí de esa política de exterminio, sino de lo que conlleva la política de exterminio. Política de exterminio que se lleva por delante a miles de ejecutados, a miles de también agarrotados, y esto último está por estudiar de una manera más detallada, y sobre los que cae el manto de la ocultación y del silencio, que ahora en parte se empieza a trabajar, ¿no? A poder trabajar sobre ello. Los desaparecidos, los encarcelados políticamente. Los presos políticos, lo primero que se hace al respecto es no aceptar ese término, preso político, sino que en España hay, en el mejor de los casos, presos. Y nuevamente la nebulosa cae sobre ese concepto. Se mezcla físicamente durante esos primeros años, tanto durante la guerra como en la posguerra, se mezcla político y común,
Y además la propaganda que desde el Estado totalitario se lanza con todos los medios que tiene a su alcance, es decir, el primer aparato de prensa y propaganda estatal se desarrolla durante el franquismo. Y es curioso porque los que estamos en este ámbito, muchas veces ante los alumnos decimos, ¿cuándo aparece en España por primera vez un aparato estatal de medios? ¿Qué te dicen? La República. Te dicen la República. Esto es fruto de la tergiversación que durante décadas realiza el franquismo, unificando república o mezclando o uniendo república con comunismo y homogeneizando la diversidad que existía en zona republicana, incluso durante la guerra, cosa que luego los países democráticos aprendieron y evidentemente durante la guerra no admitieron esa diversidad y esa heterogeneidad que había en la zona republicana. Luego, la primera estrategia es la estrategia de la ocultación sobre la política de exterminio. Para ello, evidentemente, los archivos, las fuentes documentales son claves porque muchas veces, y esto lo dice muy bien Paco Espinosa y Paco Moreno también, todos los que han trabajado temas de represión, bueno, pues vas al registro de defunción y muchos no aparece simplemente la ascripción de la causa de la muerte y por lo tanto probar que esa persona fue ejecutada o bien por consejo de guerra militar aplicado a civil o a un militar leal, pues entra en una circunstancia muy difícil, o bien se utilizan subterfugios, a veces muy imaginativos, que dicen, se ha muerto o se encuentra en el registro de defunciones por hechos de guerra. ¿Ah? Vale, hechos de guerra. ¿Cuáles hechos de guerra? ¿Era guerra o era posguerra? Entonces, esa manipulación de los términos realmente fueron maestros. Y, por ejemplo, en uno de los ámbitos que trabajé con un compañero que fue Madrid, el Cementerio del Este de Madrid, pues bueno, al no existir en el registro de defunciones ninguna notificación de quién había sido fusilado y quién no, pues tuvimos que recurrir a otra fórmula que era los partes de enterramiento. Eran unos partes muy sintéticos, con muy pocos datos, nombre y apellidos fundamentalmente, y en la parte de atrás de una pequeña cuartilla venía una A. Y esa A era el kit de la cuestión, que remitía a auditoría de guerra. Por orden de auditoría de guerra, esta persona, 2.896 hombres y 87 mujeres fueron fusilados en el hoy cementerio de la Almudena. Bueno, pues esta es parte de las vicisitudes que uno suele encontrarse cuando busca la verdad de esa estrategia del terror que se lleva adelante y que todavía hoy se discute por parte de sectores muy amplios de la población, diríamos de los votantes del Partido Popular, porque el Partido Popular en este terreno dice que la ley de memoria histórica se mete en política, pero ellos hacen política, ellos están haciendo política constante al respecto. Un ejemplo actual del tema es que la ley de memoria histórica, que es muy limitada, como sabemos, la ley de memoria histórica se ha quedado a cero en sus presupuestos de exhumaciones o de identificación del ADN de los fusilados exhumados y, sin embargo,
y esto, por favor, no es política, se dedica 250.000 a la rehabilitación del Valle de los Caídos. Pero esto no es política, Ayer estaba leyendo en un periódico gratuito, en un brevísimo de 4 líneas, que en el pueblo de Galapagar, bastante conocido, en el noroeste de Madrid, el grupo del PP del ayuntamiento había decidido que se echaba abajo una moción aprobada por los concejales del Partido Socialista previos, ¿no?, a su dominio de este pueblo, y habían decidido que no se iba a dedicar ni siquiera una calle a los 5 miembros de la anterior corporación del año 1936, que habían sido fusilados en el cementerio del Este, en este caso en el cementerio de la Almudena. La calle iba a tener un nombre tan etéreo, y eso es fruto de la transición, como calle dedicada a la Corporación Municipal del año 1936. Se iba a llamar así, y ni eso aceptaron, ni eso han aceptado. Entonces, bueno, evidentemente hay que insistir en que esto hay que darlo a conocer. Esto evidentemente es política, aunque como Pilatos se intenten lavar las manos. ¿Qué tal voy? Bien. Te quedan 5 minutos. ¿Solo? Bueno, pues otra de las estrategias que se lleva adelante es la estrategia respecto a los encarcelados. Es decir, las ejecuciones, o bien por fusilamiento o bien por garrote vil, es la parte más terrible de esa estrategia, pero la estrategia del encarcelamiento masivo, pues diríamos, tiene un impacto también terrorífico, y sobre todo por las cifras. Es decir, si nosotros vamos a los folletos, por ejemplo, de instituciones penitenciarias, hay en el año 1939 270.000 presos. Políticos no, por favor, políticos, presos. Cuando la propaganda es un poquito más explícita, la propaganda franquista dice que no son presos, son delincuentes políticos, son delincuentes. Y por lo tanto, bueno, pues ahí lleva esa otra estrategia que voy a hablar, que es de la estrategia de la difamación. Pero estos presos, 270.000 en 1939 y 230.000 cifras oficiales en el año 1940, es decir, un porcentaje impresionante para una población de 26 millones de habitantes. Estos presos son muy importantes para la propaganda del régimen. Primero, porque para su sostenimiento en la cárcel, estos presos tienen que sufrir. Tienen que sufrir más allá de la condena de no poder salir de la cárcel, y ese sufrimiento tiene una pedagogía, se hace una pedagogía del dolor. Pedagogía porque se sufre hambre, y porque para paliar esa hambre la familia es fundamental. Y ahí el papel de la mujer es crucial. Es decir, las esposas, las novias, las madres, las hijas, las hermanas, tienen que contribuir a la supervivencia de ese hombre. Si bien las mujeres es un número menor dentro de los encarcelados, la mujer, sin embargo, es un número clave para ese sostenimiento del preso político en las cárceles. Además, la familia tiene que tomar en cuenta que no solamente se le está sometiendo al hambre, se le está sometiendo también al hacinamiento.
Con el hacinamiento, la enfermedad. Hay miles y miles de muertos, y yo creo que todavía hay mucho que estudiar al respecto. Miles de muertos por tuberculosis, miles de muertos por tifus. Reaparecen enfermedades que yo he tenido que buscar en el diccionario porque, claro, ya las generaciones más cercanas pues no los habíamos conocido, ¿no? Caquexia, ¿qué era eso? Yo no sabía qué era eso. Bueno, es por hambre, la incapacidad del movimiento. Es decir, que se les va conduciendo a una condición terrible, a una condición de un ser, de eso de los que los nazis llamaban seres inferiores, ¿no? Ya sometido al máximo grado de debilidad física. ¿Cuántos mueren? Por ejemplo, de cosas tan nimias hoy en día como una apendicitis. Una apendicitis que, como no se cuida, se convierte en peritonitis. Justamente ayer abríamos una exposición pequeña en Ciencias de la Información de un periodista, Jaime Menéndez, que estuvo 5 años en la cárcel. Hoy, claro, está fallecido, pero estaban su hijo, su nieto, y contaba el hijo, que tiene una memoria prodigiosa, que cuando su padre salió de la cárcel, su padre tenía un nivel económico, lograron salir a Tetuán, y entonces cuando les ofrecen a los tres, a su madre, al padre y a él, una bandeja de pan blanco y se queda el pan blanco, ellos que habían pasado el hambre de Madrid, le tira a la madre del vestido, y el padre le está diciendo: ¿qué le pasa al niño? Dice: mamá, es que hay pan blanco, ¿cómo vamos a dejar pan blanco? Estas anécdotas yo creo que son muy representativas. Además tenemos que hablar, o conviene hablar, de cómo esos niños, en este caso, niños de los que va a hablar González de Tena, pero niños que son fundamentales para que no se transmitan las ideas políticas, niños a los que no se les da a conocer la realidad de la familia, niños que son empujados a los colegios religiosos para ser reeducados, porque se crea incluso una institución que se llamará el Patronato San Pablo para los hijos de los presos, se llamaba así, y en esta institución son sometidos a un tratamiento de reeducación. Para que sepan que sus padres han sido malos, pero que a través de ellos también se van a redimir. Junto al Patronato San Pablo, que es muy importante para estos miles de presos que no podían sostener a sus hijos, es decir, primero se les conduce a la situación de dependencia, y luego, que es muy importante para las estrategias de las que estoy hablando, se hace misericordia de ellos. La misericordia, la benevolencia. Primero, la estrategia del empobrecimiento. No podemos ganarnos la vida, estamos en la cárcel. Pero además, toda la familia se empobrece. Las mujeres no tenían cualificación laboral para sostener a las familias con un cierto desahogo. Entonces, ¿cuántos niños son llevados al auxilio social o al Patronato San Pablo para que puedan comer? ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos que los hijos de nuestros enemigos van al colegio! Y a los mejores, sin duda, colegios religiosos. ¿Quién puede dudar que no hay nada mejor que un colegio religioso? Los padres son llamados delincuentes, son llamados rojos, con un apelativo peyorativo, pero peor aún las mujeres. Si los padres eran rojos delincuentes, ¿qué serían las madres? ¿Qué serían las mujeres?
no se quedaban, no se paraban en mientes con los que tenían que disfrutar aquí del régimen totalitario, sino también con los que estaban fuera de España y habían logrado salir al exilio. Son sometidos también en los documentos a una labor denigratoria que dice que ellos son mexicanitos y sobre todo los líderes. Los líderes son insultados una y otra vez, porque se dice de ellos, no, pero si vosotros que habéis estado en la cárcel o que tenéis familiares ejecutados, vosotros habéis dado mucho por aquellos y sin embargo sabéis dónde están, en hoteles de lujo, viviendo de todo lo que robaron. Esto no suena, ¿no? Todo esto de lo que heredamos del pasado, Esto se utilizaba ya entonces con aquellos a los que están en el exilio y los que se traen del exilio porque se pisotea todo el derecho internacional que existía en la época y se entrega a las autoridades españolas, y se entregan a las autoridades españolas, pues sobre estos, por ejemplo, Julián Zugazagoitia, que es entregado a las autoridades franquistas para ser fusilado aquí en Madrid, sobre ellos también cae el baldón del robo, el baldón de la vergüenza, y se intenta avergonzar, humillar, denigrar, para que la gente calle, porque ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir si en tu familia hay criminales? Nadie quiere tener criminales en su familia. Y con ello vamos a la última y muy efectiva estrategia que está presente también en nuestros días, que es la estrategia del silencio y la estrategia del amedrentamiento. Porque queda mucha de la estrategia del amedrentamiento. Usted quiere cambiar las cosas, usted quiere que se sepan determinadas cosas, pero si usted está trayendo de nuevo la guerra civil a España, como todos los que trabajamos en estos ámbitos nos encontramos con gente que no tiene demasiada mala fe, un poquito de mala idea sí, pero un poco de mala fe que te dice, no, es que con estos temas ustedes están devolviendo a España la posibilidad de que tenga una guerra civil. Y bueno, recientemente el señor Rouco Varela nos ha devuelto el tema. Claro, eso es para amedrentar. Cállese, no se mueva, no salga a la calle. El amedrentamiento lo supo utilizar muy bien el franquismo y ha dejado un sedimento tremendo en España. Y luego lo que hemos llamado el silencio. Silencio, las paredes oyen. Esto va a llegar a que la gente conoció en la transición. A veces conoció que su familia había sido militante de un determinado partido político. Pero no me digas que el abuelo era socialista o era comunista. Sí, o era anarquista. Y nadie lo sabía en la casa porque los niños son peligrosos y pueden hablar. Por lo tanto, que no sepan. Y la familia callaba. Recientemente, por otro de los temas tan jocosos que trato, me decía un señor que estaba en una charla, dice, yo le voy a dar una carta de un fusilado de mi familia, mi tío, y cuando me volvió a ver, dice, es que no encontramos la carta. Mi madre la escondió tanto que ahora no sabemos dónde está. Bueno, pues este no es un caso único. Bueno, pues por lo tanto, contra la mala voluntad de aquellos que se parapetan en el silencio para que no se conozca la verdad, hagamos un poco de justicia que tenemos en nuestra mano, y la primera justicia es el derecho a la memoria, el derecho a saber de todos estos que fueron exterminados. Gracias.